Son nada más unos minutos para hablar un poco del autismo. Ustedes saben que cuando se empieza a describir este trastorno, los investigadores empiezan a pensar que hay un mecanismo psicológico que lleva a los niños a encerrarse, ¿no? En su cáscara de nuez. Y me recuerda esta frase de Hamlet: Dios mío, podría estar yo encerrado en una cáscara de nuez y me tendría por el rey del universo, ¿no? Esto lo dice Hamlet cuando él se da cuenta que el papá murió envenenado y que resulta que lo envenenó el tío, y ahora el tío se casó con la mamá y es el rey de Dinamarca. Entonces Hamlet dice, no, pues estaba más a gusto, sin darme cuenta de todo, mejor me encierro, ¿no? Esto expresa lo que Bruno Bettelheim llamaba la retirada autista. El niño está en un ambiente hostil, que no entiende, confuso, y se va cerrando. Claro que ahora sabemos que este mecanismo psicológico, aunque sí se echa a andar y hay que tratar de evitarlo, no es la explicación para el autismo, sino que el autista tiene que tener algún problema neurobiológico para poder emprender esta retirada. La que sigue. Y bueno, los trastornos del espectro autista se han agrupado en grupos diferentes. Ahora con el DSM-5 los han metido en una gran categoría como trastornos del espectro autista, donde entran los que se consideraban no especificados, el autismo propiamente dicho y el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger a muchos clínicos les cuesta un poco de trabajo, y yo les digo a mis alumnos, miren, si les cuesta trabajo entender el síndrome de Asperger, ya no se preocupen porque ya va a desaparecer, ya va a entrar dentro de los trastornos del espectro autista. No es autismo, pero es un autismo leve. La que sigue. Y bueno, en lo que quiero enfocarme en estos minutos es la comorbilidad de autismo y TDA, que es algo muy frecuente y es algo en lo que no se pensaba mucho, porque muchos niños con autismo tienen también retraso mental, y entonces el médico interpreta que esa inquietud del autista o ese enojo, esos berrinches, esa agresividad es parte del autismo, y entonces a veces lo trata con antipsicóticos atípicos, y sí puede calmar un poco la irritabilidad y la agresión, pero si el niño tenía TDA, entonces este niño se va a beneficiar del metilfenidato, ¿no? Aquí nos dice este autor, Hollander, que el 59% de los niños con autismo cumple criterios para TDAH, es más de la mitad, ¿no? De hecho, casi si les llega un paciente con autismo, casi le pueden apostar que también tiene TDA, no sé si es el 60%. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? Pues ahí es el problema, es muy difícil porque los niños con autismo no tienen los mismos repertorios de conducta para expresarlo como un niño que no tiene este trastorno del desarrollo. La que sigue. Este es un metaanálisis que apareció publicado en este año sobre la efectividad de utilizar tratamiento farmacológico para niños con autismo y con TDA, ¿no? Antes había miedo de dar metilfenidato, pensaban que como el autista tenía un daño orgánico, el metilfenidato podría bajarle, por ejemplo, el umbral convulsivo y hacer que el niño convulsionara. Ahora se ha visto que no, que hay mucha seguridad en prescribir metilfenidato. La que sigue. Bueno, es esta metaanálisis de 2013, dice, existe evidencia de que el metilfenidato es efectivo en el tratamiento de los síntomas de TDA en niños con trastornos del espectro autista. Entonces, bueno, sabemos que la mayoría de los niños con autismo van a tener TDA, 60%. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que tienen el TDA? ¿Me baso en los criterios del DSM-5 o del DSM-4? ¿O en base a qué hago el diagnóstico? Bueno, en realidad no es tan difícil. Si es un niño con autismo y es un niño muy inquieto y agresivo, apuéstenle a que tiene TDA y denle metilfenidato. ¿Qué pasa si me equivoco? No pasa nada porque el metilfenidato es un fármaco muy seguro, pero vale la pena intentarlo. La que sigue. Esto es algo que dice Germán Berrios y que nos ayuda a entender la dificultad para querer hacer diagnóstico de TDA con los criterios del DSM en un niño autista. Dice, muchos neuropsiquiatras con larga experiencia clínica se preguntan a menudo sobre la posibilidad de etiologías múltiples y sobre la existencia de mecanismos que generen copias conductuales de los síntomas orgánicos. ¿Qué es una copia conductual? Una copia conductual es un niño con autismo que se porta mal y otro niño con autismo que se porta mal, pero este otro tiene TDA. Y en realidad la conducta es la misma. Entonces, ¿cómo saber? ¿No? Postulan la hipótesis de que los sistemas expresionales en los humanos pueden tener un escaso repertorio y actúen como vías finales comunes a una variedad de desencadenantes. Los seres humanos tenemos un repertorio muy escaso para expresar la psicopatología. Por eso es que el trabajo del psiquiatra es muy complejo. Somos como pantallas en blanco y negro, ¿no? Expresamos todo en escala de grises, pero en realidad el estímulo era a colores, ¿no? Porque como si ven una película en blanco y negro, pues está difícil como que saber cuáles eran los colores originales del escenario, ¿no? Lo mismo sucede con los niños
con autismo. Está difícil saber si realmente tiene TDA o no tiene TDA, porque yo no me estoy viendo que se porta mal y ya. ¿Será parte del autismo? ¿Será parte del retraso mental? ¿Tendrá TDA? La que sigue, por favor. Y entonces ahí es donde nos da miedo el utilizar los estimulantes del sistema nervioso, que el que tenemos actualmente en México es el metilfenidato y esa es la marca Concerta. Ahora no hay que tener ningún temor, la que sigue, porque el metilfenidato es un medicamento que se sintetizó en 1944. Eso quiere decir que el siguiente año va a cumplir 70 años de existir y que tiene más de medio siglo de ser aprobado por la FDA. Y de hecho cuando Novartis lanza Ritalin al mercado, ni siquiera lo lanza para tratar el TDA, lo lanza para tratar una condición orgánica que se conocía como Minimal Brain Dysfunction, ¿no? Es un paciente orgánico que algo le pasó en el cerebro, tuvo una encefalitis, tuvo un traumatismo, tuvo hipoxia neonatal, quedó irritable, quedó inquieto, quedó distraído y lanzan el metilfenidato para esos niños, ¿no? Por eso no hay que tener ningún temor de decir, ok, es un niño con autismo, hay una lesión en el sistema nervioso, no le doy metilfenidato. No, eso es un error, hay que dárselo, vale la pena. Como es un medicamento que existe desde el 44, ya hay muchísima experiencia. De hecho hay pocos medicamentos en la pediatría que tengan esa edad, y de hecho en psiquiatría no hay ninguno, porque la mayoría de los historiadores en psiquiatría se equivocan porque dicen que la revolución en la psicofarmacología fue en los años 50, cuando Jean Delay introduce la clorpromacina en el Hospital de Santa Ana de París. Eso es falso, no es cierto. La revolución psicofarmacológica empezó en el 44, cuando se sintetiza el Ritalin, y se dan cuenta que al darse a los niños hiperactivos genera cambios dramáticos. Fíjense qué curioso, el paracetamol se sintetizó también en 1944 y sale al mercado con el nombre de Tylex por primera vez. Por primera vez tienen la misma edad, pero a lo largo de estos casi 70 años, esta carrera de estos dos medicamentos ha sido un poco diferente, porque en los últimos meses la página de internet de la FDA ha empezado a decir que hay que tener cuidado con el paracetamol, porque algunas presentaciones de 1 gramo han empezado a generar hepatotoxicidad, ¿no? Entonces están alertando a la comunidad médica y a la sociedad de que el Tempra no era tan seguro como se creía. Y en base a esto nosotros podemos atrevernos a decir que el metilfenidato es más seguro que el Tempra, aunque sea un medicamento controlado. Esa es una cuestión política, pero podríamos decir que de acuerdo a la evidencia es más seguro que el Tempra. De hecho en los años 70 hubo intentos muy interesantes de tratar a los niños con TDA con cafeína, ¿no? Entonces les daban de 100 a 160 miligramos de cafeína y les funcionaba muy bien, solamente que a los niños les dolió la cabeza. Entonces dijeron, no, pues ni modo, pues no van a estar con dolor de cabeza, aunque están más atentos y más enfocados, menos inquietos, pero no van a estar con dolor de cabeza. Que a lo mejor eso es, o eso explica por qué muchos adultos de repente no podemos empezar nuestro día sin tomar una dosis de cafeína, ¿no? Como que funciona, nos ayuda a funcionar nuestras funciones ejecutivas. A lo mejor tenemos un TDA subclínico y nos lo automedicamos con alguna dosis de cafeína. Ahora, la cafeína es lo más natural, ¿no? Si los papás me dicen, oiga doctor, es que no quisiera darle el Ritalin, ¿no hay algo más natural? Bueno, sí, le puede dar 160 miligramos de cafeína, le puede dar varios cafés bien cargados, pero la verdad es que eso ya empieza a ser un poco tóxico, aunque es 100% natural. Y ahora, como hay efectos adversos en una dosis tan grande de cafeína, podríamos también decir que el metilfenidato es más seguro que tomar café. Sé que suena exagerado, pero hay evidencia de esto, ¿no? Los papás dicen, no, ¿cómo le van a dar metilfenidato? Hay que checarle el riñón, el hígado, y algunos médicos con un poco de temor dicen, hay que tomarle pruebas del hígado, del riñón. Oye, cuando alguien va a un Starbucks, no se hace una prueba de función hepática ni del riñón, pide el Starbucks y ya, ¿no? Bueno, pues el metilfenidato es más seguro que el Tempra y más seguro que tomar café, no hay que tenerle ningún temor. Y bueno, eso es todo por mi parte, gracias por su atención.